Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. Hace unos 2000 años existió un hombre llamado Saulo, judío, pero nacido fuera del territorio de Israel, conocido entonces como Judea, nación que el Imperio Romano había anexado y la había convertido en una de sus provincias. En efecto, por alguna razón que no ha sido esclarecida, este judío había nacido en una ciudad llamada Tarso, ubicada en otra provincia romana llamada Cilicia, que pertenece a la actual Turquía con el nombre de Mersin, aunque Tarso no ha cambiado de nombre. Vale mencionar que Saulo era judío, pero tenía ciudadanía romana, lo cual le otorgaba ciertos privilegios que posteriormente lo beneficiarían. Su religión era la farisea y era muy radical en ello, tanto que se convirtió en un tenaz perseguidor de los cristianos, con credenciales oficiales otorgadas por la cúpula religiosa de Jerusalén, que lo facultaban para aprehenderlos y llevarlos cautivos para su juzgamiento por blasfemia y herejía, delitos graves según la religión hegemónica de la época. El capítulo 9 del libro llamado Hechos de los Apóstoles narra la traumática experiencia que tuvo Saulo cuando se dirigía rumbo a Damasco junto a un grupo de hombres bajo su mando, con el fin de apresar a cuanto cristiano pueda, ya que en esa ciudad se había formado una significativa comunidad de seguidores de Jesús. Echemos un vistazo al relato según la versión Reina Valera. Partamos primero desde el versículo 1 hasta el 9 que dice así. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le contestaron: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces, o sea, patadas, contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Vaya experiencia la de este hombre que, de ser un enemigo de Cristo, se convirtió más tarde en el mayor predicador de su palabra, tanto que sus cartas son parte medular del Nuevo Testamento y 2000 años después aún las seguimos leyendo y aprendiendo de ellas. Pero si alguien le hubiera dicho previamente a Saulo, a modo de una premonición o profecía, que habría que padecer de tal manera para conocer el camino de salvación y servir a Cristo, quizás habría pedido a Dios no tener que pasar por esto. Más aún, ¿qué habría sido de la vida de Saulo si camino a Damasco no hubiese experimentado este evento traumático? En nuestra vida siempre estamos tomando decisiones, unas veces erradas y otras acertadas. Lo hacemos en ejercicio del libre albedrío que Dios nos da, para que seamos responsables de lo que hagamos. Ese libre albedrío que es santo y por lo tanto no puede siquiera ser tocado por algún otro ser humano, de modo que si alguien por cualquier medio tratase de coartar nuestra libertad, estaría yendo contra aquello que Dios nos ha regalado y por ende violando su voluntad. Pero muchas veces experimentamos cosas que no son de nuestra elección, ni son efecto de nuestras acciones, ni son de nuestro agrado. Todo lo contrario, las consideramos perjudiciales
nefastas e incluso graves para nuestro futuro, como es el caso de un accidente o de una traición o de un despido. ¿Por qué Dios ha permitido que suceda? Y la verdad es que este tipo de preguntas es tonta, ya que deberíamos entender que vivimos en un mundo imperfecto e injusto, donde el príncipe de las tinieblas gobierna por medio de los humanos que dirigen las naciones. Pero Dios no es ajeno a nada de lo que ocurre y a veces Él permite que ciertas cosas sucedan para sacarnos de nuestra inercia y conducirnos al escenario donde Él quiere que estemos, el cual seguramente es mejor que el pensado por nosotros, así como tuvo que darle un jalón de orejas a Saulo para que entre a Damasco ciego y posteriormente aprenda a ser mensajero de su palabra. Seguramente muchos de los que escuchan este mensaje recuerden algún evento que tuvieron que pasar en su vida para estar ahora en el lugar apropiado. Por eso dicen que Dios escribe recto aún sobre renglones torcidos. Aún recuerdo cuando alrededor de mis 24 años trabajaba como freelance para una agencia internacional de publicidad como ilustrador y bocetista y me despidieron por asesorar a mis compañeros de trabajo para que obtengan un mejor pago. Fue un día de amargura, porque yo estaba percibiendo buenos ingresos de los cuales dependía mi economía. Afortunadamente, yo ya estaba dando mis primeros pasos consiguiendo clientes externos que complementaban mis recursos, pero no me decidía a poner mi empresa. Y lo sucedido fue como un empujón que da mamá águila a sus polluelos para que salten del nido y se decidan a volar por sí solos, a riesgo de sufrir los golpes que puedan darse por su inexperticia. Hace poco leí la historia de un empresario peruano que había renunciado a su trabajo en una compañía alemana que no valoraba su trabajo y le pagaba un sueldo pírrico. Y para colmo, enseguida su país entró en una hiperinflación que lo estaba condenando a la miseria total. En medio de su angustia, cuenta él, que golpeó muchas puertas buscando un empleo, pero gracias a Dios, como él dice ahora, nadie le dio trabajo, de modo que no le quedó más remedio que hacer uso de sus capacidades y talentos. Por ello, sin un centavo en el bolsillo, se unió con un amigo que se encontraba en similares condiciones y logró que le permitan acceder a unas viejas maquinarias que estaban en desuso y juntos las repotenciaron para fabricar ciertas piezas que vendieron y a partir de allí fueron adquiriendo más pedidos y ampliando su línea de producción hasta llegar a tener hoy una sólida empresa con buenas utilidades y dando empleo a muchos trabajadores. Cuando mamá águila ve que sus polluelos han crecido lo suficiente y han adquirido la fortaleza para usar sus alas y remontar los aires, empieza reduciendo la comodidad del nido, sacando día tras día las plumas y otros elementos que hacían de él un espacio mullido y cómodo a sus pequeños aguiluchos, ocasionando que el lugar se vuelva más detestable poco a poco, hasta que finalmente, si aún no se atreven a saltar del nido, termina por empujarlos al vacío. Muchas veces Dios tiene que hacer contigo algo similar a lo narrado y esto, lejos de significar un abandono, lo que en verdad es una forma o a veces el único camino para obligarte a crecer, madurar, actuar o asumir tu autonomía. La ruptura del nido como metáfora del cambio vital es aplicable a muchos procesos de transición como mudarse, independizarse, emprender, cerrar un negocio o separarse de una sociedad o incluso perder un trabajo, cosas que pueden leerse como ese empujón que lleva al vuelo. A veces el mayor acto de amor no es proteger, sino soltar, y eso no hay nadie quien lo sepa practicar mejor que Dios. Lo invito a orar conmigo repitiendo lo siguiente. Padre nuestro que estás en los cielos, no te pido que mantengas la comodidad de mi nido. No dejes que esto me convierta en un ser conformista e indolente, temeroso o que permita la injusticia. Quita las plumas que me inmovilizan y dame valor para saltar del nido, batir mis alas al viento y remontar los cielos, porque tú no quieres siervos inútiles ni cobardes.
Dame sabiduría para dirigir mi vuelo hacia el sol de la verdad, bajo las estrellas de tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.